Buenas tardes, ¿cómo les va? Damos comienzo a el tercer eje de abordaje de la obra de Previs, de la visión del capitalismo de Raúl Previs, y nos toca dar cuenta de la relación muy a grandes rasgos y de una lectura que es subjetiva, una lectura particular que hago yo concretamente de los textos de Previs, respecto a la relación que establece Previs entre economía y política, tanto en un plano interno como en un plano externo, siguiendo ese doble registro que ya habíamos presentado en la clase pasada. Eh, Creo que valdría la pena rescatar inicialmente tres, tres ideas centrales de ese vínculo, tal como se expande o cómo se despliega en un plano interno. Cuando hablo de plano interno, hablo en el marco de la relación entre los procesos de democratización en el territorio nacional y los procesos de acumulación del capital. Eh, ¿En qué consisten estas tres grandes ideas? La primera de ellas es que hay una incompatibilidad entre entre el avance del proceso de democratización y el avance del proceso de acumulación económica capitalista. Es importante registrar que para Previs la democratización es centralmente una democratización económica. No es una categoría política, ni político institucional, ni político electoral, sino es una categoría principalmente de distribución económica. Entonces, cuando habla de democracia, habla de democratización, habla de democratización principalmente económica. La segunda idea importante es que no hay un mecanismo espontáneo, ¿sí?, para la solución de los desequilibrios o para la corrección de los desequilibrios entre la democratización y el proceso de acumulación económica. Y relacionado con esa segunda idea, una tercera, ¿sí?, contra las visiones neoclásicas en economía, y es que tampoco hay en el juego espontáneo de la economía de mercado un principio regulador de la distribución del ingreso. Esas tres ideas me parecen importantes, ¿sí?, registrar como ideas vectores, ¿sí?, para observar cómo se relacionan o cómo se articulan el proceso de democratización con el proceso de acumulación, lo económico y lo político. Eh, la reflexión de Previs, como ha sucedido en el resto de las reflexiones, tiene una dimensión sociohistórica, es concreta, y en este caso Previs es importante atender a la caracterización que ofrece Previs sobre el momento sociohistórico en el que se despliega esta incompatibilidad entre democratización y acumulación económica. Y ahí Previs va a decir que es un momento de fortalecimiento progresivo, ¿sí?, del poder distributivo, de la fuerza de trabajo y del Estado. Esto también lo habíamos visto en la clase anterior, ¿sí?, a partir del cual adquiere impulso la democratización. Y también es otro dato interesante a integrar, es que el problema de la pugna distributiva y el problema de este avance ya hasta un punto crítico de las fuerzas, del poder de las fuerzas del trabajo y del poder distributivo del Estado presionado por la fuerza de trabajo, es un problema que atañe a las sociedades avanzadas, en una fase avanzada del desarrollo. O sea, cuando la industrialización y en general la penetración de la técnica, va a decir Previs, ha dado un fuerte impulso a los estratos intermedios, ¿sí?, en la formación estructural. ¿Qué sucede entonces para Previs cuando avanza el proceso de democratización? Se acrecienta el poder sindical y el poder político de la fuerza de trabajo, eso es importante, aunque con grandes disparidades, ¿sí?, al interior de una fuerza de trabajo que no es homogénea, sino que es heterogénea
es heterogénea para Previs del modo en que se desenvuelven en las grandes urbes latinoamericanas, digamos. Ese doble poder, entonces, un poder gremial y un poder político de la fuerza de trabajo, se contrapone al poder de captación del excedente del cual disponen de un modo más espontáneo y sin trabas, sin obstáculos, los propietarios de los medios de producción históricamente. Este nuevo escenario es un escenario de trastocamiento, no sé si estructural, pero sí sustantivo de las relaciones de poder entre capital y trabajo. El avance de la democratización permite para Previs, esto también es interesante porque puede ser un contrapunto al resto de los registros que en algunos casos o mayoritariamente son negativos para Previs en torno al avance hasta ese momento, hasta ese punto crítico del proceso de democratización. Y ese elemento tiene que ver con el progresivo desenvolvimiento de las libertades que trae consigo el avance, para Previs, el avance del proceso de democratización, y entre esas libertades están las libertades empresariales, nada más ni nada menos que las libertades empresariales. O sea, avanza el proceso de democratización en los términos descritos y eso tiende a hacer avanzar las libertades empresariales. Ese proceso de democratización entonces para Previs y la misma dinámica del sistema también traen consigo una tendencia centrífuga, va a decir Previs, de difusión del fruto, ¿sí?, del progreso técnico que termina comprometiendo el crecimiento del excedente. Y dentro de la expansión de este proceso de democratización, ¿qué ocurre específicamente con la fuerza de trabajo? La fuerza de trabajo, como dijimos, tiende a crecer, ¿sí? Tiende a crecer el poder, la fuerza, ¿sí?, la potencia de esta fuerza de trabajo, ¿sí?, y eso tiende a una corrección, ¿sí?, en algún punto una corrección de las desigualdades sociales producto, ¿sí?, de la apropiación privada del excedente económico por los estratos superiores, ¿sí? Tiende a elevarse el ritmo de consumo privado y de consumo social de la fuerza de trabajo, tiende a incrementarse el ingreso real de la fuerza de trabajo y ese incremento del ingreso real de la fuerza de trabajo para Previs, ¿sí?, se eleva con ese incremento de poder por encima, y esto es muy interesante, es un registro muy crítico para observar, se eleva por encima de lo que corresponde, va a decir Previs, de lo que corresponde a las leyes del mercado y a la exigencia dinámica de aumentar el excedente. Eso es lo que sucede entonces, dicho en términos taquigráficos muy sencillos, con la fuerza de trabajo cuando se incrementa o tiende a crecer o incrementarse el proceso, a extenderse el proceso de democratización. ¿Qué sucede específicamente con el Estado a medida que avanza el proceso de democratización? El Estado, va a decir Previs, expande sus funciones. El Estado va a expandir sus funciones en detrimento del ritmo de crecimiento del excedente. Impulsado por el poder gremial y político de la fuerza de trabajo, ¿sí?, es que el Estado, ¿sí?, comienza a otorgar crecientes ventajas sociales y tiende a emplear, y esto es muy importante, fuerza de trabajo, tiende a incrementar el empleo de fuerza de trabajo, y eso, va a decir Previs, genera un círculo vicioso. Esta idea me parece es una idea muy importante para que la retengan y para que la discutamos más adelante. Previs va a decir que se va a generar un círculo vicioso. ¿Cómo se desenvuelve este círculo vicioso? La absorción espuria de la fuerza de trabajo, ¿sí?, sustrae recursos a la acumulación, ¿sí?, y esta sustracción de recursos a la acumulación, que debilita la acumulación, ¿sí?, a su vez contribuye a la absorción espuria. Ahí es muy importante, ¿sí?, recordar que Previs distingue de una forma bastante poco sutil entre una absorción espuria de la fuerza de trabajo, ¿sí?,
y una absorción genuina de la fuerza de trabajo. Esto produce una hipertrofia, va a decir Previs, una hipertrofia del Estado, que contribuye, como les decía, a un menor ritmo de acumulación. Y acá también es muy importante, ¿sí?, prestar atención a qué relación establece Previs entre el poder del Estado, ¿sí?, y este otro poder, ¿sí?, este otro doble poder que señalé recién, que es el poder gremial y político de la fuerza de trabajo, ¿sí? No se trata de un poder, de un mismo poder, ¿sí?, sino que Previs tiende a diferenciarlos y en buena medida tiende a contraponerlos también. Es decir, Previs va a decir, conforme crece el poder redistributivo de la fuerza de trabajo, se va erosionando, ¿sí?, se va debilitando el poder político sobre el que se sustenta el Estado. Y en el curso de la pugna distributiva, estos grupos, en referencia a los grupos asociados al mundo del trabajo, ¿sí?, tienden a sobreponerse al Estado. El Estado va a decir, no está mostrando aptitud, verdaderamente no está mostrando aptitud para dominarlos y encauzar de ese modo la distribución y el proceso de acumulación del capital. Entonces, frente a la impotencia del Estado y frente a la erosión del poder político del Estado, el sistema tiende fatalmente para Previs a la exacerbación de la espiral inflacionaria. No nos vamos a meter con las cuestiones financieras, pero eso es parte de la dinámica tal como Previs observa que se desenvuelve. El Estado, como decía, tiende a la hipertrofia, con múltiples responsabilidades, o sea, mayor cantidad de responsabilidades que conspiran, va a decir Previs, contra su propia eficacia. Una proliferación de intervenciones excesivas para Previs de parte del Estado. ¿Y cuál es entonces el desenlace de la crisis para Previs, de esta crisis distributiva? El desenlace para Previs de la crisis, ¿sí?, es en todos los casos un desenlace político. Es decir, no es un desenlace espontáneo en el juego de las relaciones de poder, ¿sí?, es un desenlace político. Y Previs ahí identifica dos formas de corrección estatal ante el desequilibrio interno que les estoy comentando. El primero es transformar el proceso económico en aras de hacer avanzar el proceso de democratización, o bien transformarlo para sacrificar la democratización. Y eso abre dos vías, dos posibilidades para Previs: una vía democrática y una vía autoritaria. La vía democrática está apoyada en la absorción de elementos dinámicos, ¿sí?, con los límites que ya hemos comentado recientemente, y la autoritaria se basa en el uso de la fuerza, ¿sí?, lo cual, de efectuarse exitosamente, ¿sí?, lleva también a la pérdida de dinamismo del poder de la fuerza de trabajo y del poder de los movimientos populares. Si eso sucede en esos términos, ¿sí?, se incrementa la eficacia, ¿sí?, para acelerar el ritmo, ¿sí?, de desarrollo, ¿sí?, de la sociedad de consumo para Previs. El detalle nada menor, leyendo la trágica historia latinoamericana, particularmente del siglo XX, es que hay una primacía en América Latina de la solución de la vía autoritaria, de la solución autoritaria. O sea, el capitalismo periférico, va a decir Previs, ha sido muy proclive a sacrificar el proceso de democratización en aras de la defensa y la promoción de la sociedad de consumo. Es decir, en América Latina, para Previs, históricamente, nunca hubo mucho interés capitalista por la democracia. De este modo, y esto es también un elemento, un registro bien importante, la creencia que en el curso del proceso de la democratización se va contrarrestando definitivamente el poder de los estratos superiores es una ilusión para Previs. Va a ser una ilusión, digamos. Tarde o temprano, dice Previs, habrá necesidad de impulsar la dinámica del sistema, ¿sí?,
y eso va a inducir a los gobiernos en general a procurar el restablecimiento, ¿sí?, del excedente, haciendo recaer el costo sobre la fuerza de trabajo. La crisis del sistema, entonces, para Previs, lleva a detener o a reducir los gastos sociales del Estado a fin de reducir, ¿sí?, o eliminar el déficit fiscal. Termina imponiéndose entonces para Previs el poder de los estratos favorecidos. Y acá hay que tomar en cuenta, cuando Previs habla de la crisis del sistema, ¿sí?, está hablando de la crisis de la acumulación capitalista. Entonces, en síntesis, digamos, el avance de la democracia, podemos decir, despliega canales de expresión de demandas que el capitalismo periférico no puede resolver. Pero acá hay que tener cuidado con cómo se calibre ese registro de contradicción, porque no sería acertado sostener, tal como yo lo veo, como lo hace Faleto, que para Previs la democracia es contradictoria, ¿sí?, con la dinámica del capitalismo periférico. Lo que habría que decir más bien es que el avance del proceso de democratización, llegado a cierto punto, tiende a ser contradictorio, ¿sí?, con el proceso de expansión económica y de crecimiento del excedente. Esto hasta aquí sería esa relación entre economía y política concretizada en un plano interno, ¿sí?, que se representa a partir del proceso que hemos visto, ¿sí?, de incompatibilidad entre el proceso de democratización y el proceso de acumulación económica capitalista. Ahora bien, ¿qué sucede en el plano externo para Previs, donde ya hemos figurado un tipo de relación asimétrica entre centro y periferia? Ahí va a decir Previs, ¿sí?, que la relación entre economía y política se desenvuelve en el marco de un juego de relaciones de poder entre fuerzas de liberalización, podemos llamarlo así, y fuerzas proteccionistas. El registro histórico es importante también en este caso. Previs va a desarrollar a grandes rasgos las tendencias sociohistóricas del capitalismo del siglo XX. Va a decir que el capitalismo se estructuró en la primera mitad del siglo XX a partir de un movimiento apendicular, un movimiento donde no hubo una expansión global del capitalismo, sino una expansión parcial y asimétrica, que solo penetró de forma espontánea el capitalismo en la periferia para abastecerse de productos primarios, que por la misma dinámica del sistema no había llegado a los países periféricos la industrialización, y que la periferia, ¿sí?, visto desde las visiones económicas promovidas del centro, la periferia lo que tendría que hacer es abrirse sin reservas, ¿sí?, a la economía internacional, a partir de un principio que todos ustedes conocen, de la División Internacional del Trabajo, ¿sí?, lo cual implicaba básicamente abrirse incondicionalmente al capital extranjero. Entonces, la periferia, en ese sentido, a partir de la instrumentación de estos principios de División Internacional del Trabajo, quedaba fragmentada, económicamente fragmentada y fuera de este proceso unificador, ¿sí? La fragmentación, entonces, económica de la periferia, la apertura comercial y financiera y la creciente superioridad económica y tecnológica del centro constituyen, ¿sí?, los pilares fundamentales de la hegemonía del centro sobre la periferia. Bueno, ahí Previs va a decir, lo que sucede más adelante, en los 60 y los 70, ¿sí?, tiende a trastocar esas relaciones de poder, ¿sí?, y va a suceder que la periferia acude, ¿sí?, al proteccionismo, a la protección, a fin de industrializarse. Esto dicho en términos bastante sencillos. El desarrollo apendicular que les comenté recién, es decir, parcial, ¿sí?, un desarrollo parcial y regional, ¿sí?, fue deviniendo, cediendo el paso para Previs a lo que él denomina después el comienzo del desarrollo integral de la periferia. Se disuelve cierta pasividad de la periferia. La periferia se reactiva, ¿sí?, es decir, acumula poder en relación con los centros.
La periferia se está industrializando, estamos hablando de años 70, 80 para Previs. La periferia se está industrializando, ¿sí? Y ha conseguido ya exportar materias primas, ha conseguido exportar manufacturas de técnicas de menor, va a decir, relativamente menos avanzadas, pero que compiten, ¿sí? Estos productos con los del centro por los costos inferiores que tienen. Pero en cualquier caso ahí y eso es lo interesante para ver esta relación de poder y la relación entre economía y política, ahí lo que se va a percibir es una resistencia y un proteccionismo desde los centros, ¿sí? El proteccionismo de los países centrales frente a esta nueva industrialización, ¿sí? De la periferia, digamos. Entonces, un juego de proteccionismos, ¿sí? El que se establece y de liberalizaciones entre el centro y la periferia. Con un diagnóstico medianamente pesimista de Previs respecto a las posibilidades de que los países centrales abran sus mercados para el ingreso de esa manufactura que comienza a exportar la periferia a partir de su proceso de industrialización tardía. Yo diría que a grandes rasgos, ¿sí? Esos son algunos de los elementos que los invito a que consideren en relación a este vínculo entre economía y política al interior de los territorios nacionales y en un plano internacional relacionado con este vínculo desigual, estructural desigual entre centro y periferia.